Débora estar aquí esta mañana. Y así a todos los demás hermanos, mencionó hermano la familia Rosa, sí, qué alegría. Primera vez, sí, yo no me había fijado. Primera vez que está Abigail. Bueno, qué alegría, pues dije que nos reunamos en este lugar. Marcia, qué bendición. La señora Merino, ¿verdad? Es la que viene de más lejos esta mañana, cierto. Qué bendición que no olvidas este lugar. Es algo grandioso que los hermanos sí se van, ¿verdad?, para a otros países, pero siempre recuerdan su cuna, donde ellos han nacido. Y es el caso de hermana Marcia y su familia que viven allá en los Estados Unidos. Pero creo que tiene algo aquí, por eso viene seguido también, ¿verdad? El señor Merino. Bueno, qué bendición. Y quiero decir también que esta mañana está con nosotros hermana Nena Rosa, que ella nació en esta iglesia hace ya muchos años. Ella se convirtió al Señor con nosotros aquí, y ella no se ha olvidado, hermano. No lo olvida nunca, dice. Qué bendición. Y su hija es Valesca, y verdad, Valesca es de Honduras, pero nacida aquí en El Salvador, así que es del Salvador también, porque aquí ella pues tiene su ombligo aquí en El Salvador, pero ella es de Honduras. Y esta mañana pues están desde el fin de semana con nosotros. Estamos alegres por ustedes. Les esperamos también el otro domingo, ¿verdad? Y Valesca se casó allá en Honduras, tiene dos niñas, y ella me dice, ella quiere que tengamos una oración por sus niñas. Están aquí hoy, solo está una, ¿verdad? El otro está allá. Ya viene para acá. Entonces, hermanos, vamos a dedicar unos minutitos para esta familia. Y fíjense que siempre que tenemos un acto así, de tener una oración por que los padres, ¿verdad?, piden por sus niños, recordamos las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo, y ahí en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, dicen los versículos 13, 14 y 15, mire qué interesante lo que dice aquí. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Este pasaje y algunos otros más que hablan de que Jesús, Él dio tiempo para orar por los niños. Nótese que aquí no dice que los trajeron para bautizarlos. La Biblia no registra ningún bautismo de infantes, pero sí dice que los trajeron para que orase. No tiene nada de malo orar por los niños. Por eso lo vamos a hacer en esta mañana, ¿verdad? Les voy a invitar a todos a que se pongan de pie, pero quiero invitar también no solo a la mamá de las niñas, pero también a la abuelita, que pasen aquí, por favor. Pasen aquí adelante, aquí, por favor. Vamos a tener una oración por las dos niñas. Queremos saber cómo se llaman las dos niñas. Ella es Stephanie Valesca y ella es Carla Abigail, ¿verdad? Estas dos niñas es del matrimonio de Valesca.
Solo está ella con sus niñas. Vamos a orar que un día el padre de estas niñas le veamos aquí adelante también, ¿verdad? Que el Señor lo convierta, porque ahora él no es un hijo de Dios, pero Dios puede hacer la obra, ¿verdad? En un hombre, ¿verdad? Convirtiéndolo. Así que vamos a tener una oración muy especial por estas dos niñas y también por Valesca, para que ella camine cerca del Señor, para que les dé un buen ejemplo a sus hijas, y una oración especial por la hermana Nena, que pues es por medio de ella que nosotros conocimos muchas personas allá en Honduras, y también tuvimos la visión de trabajar en la zona cerca donde ellas viven, con las misiones, y así es que el hermano está trabajando allá en otro sector ya de Honduras, y justamente en el pueblo donde ellas viven se ha levantado una fuerte iglesia, que todos ustedes tienen parte en esa obra también allá. Vamos a darle gracias a Dios entonces. Padre Celestial, queremos agradecerte en esta mañana la presencia de todos y tu misma presencia, oh Dios, con nosotros en esta reunión, pero muy especialmente esta mañana por esta familia que está aquí delante, oh Dios, hermana Nena, que ya desde los años, muchos años, que tenemos de amor en Cristo, de conocernos, de tratarnos, de visitarnos, y también, oh Señor, su hija Valesca, que desde pequeña la conocemos también nosotros acá, y esta mañana están aquí presentes con sus dos niñas, Valesca con sus dos niñas, y oh Dios, ella ha sentido en su corazón el anhelo, el deseo de presentarse delante de ti con sus dos hijas para implorar de ti, oh Señor, no solo la bendición para su vida, sino también la dirección que ella necesita de tu palabra, de tu Santo Espíritu, para poder, oh Señor, criar, para poder educar a sus dos hijas. Entendemos, oh Dios, de que si hay una desventaja en el hogar es precisamente porque el padre no es convertido, y la responsabilidad espiritual para guiar a estas niñas recae más exclusivamente en su madre, en Valesca. Por eso, Padre, ilumínala, por favor. Enséñale el temor de tu palabra para que ella pueda instruir a sus hijas. Sabemos que ser padres y madres conlleva una gran responsabilidad para todos los que somos padres, para todas las hermanas que son madres. Hay una gran responsabilidad delante de ti el haber traído hijos a este mundo. Tenemos el deber que no podemos eludir de educar a nuestros hijos, de instruirlos en el camino de tu bendita palabra. Yo sé que hay un gran apoyo para ella de parte de su madre, hermana Nena. Oh bendito Dios, te suplico bendición para ella, para que la fortalezcas y la ayudes. Oh Señor, en todos los momentos de la vida que ellas están enfrentando, las circunstancias diversas, que ellas puedan, oh Señor, ser iluminadas por tu Espíritu Santo para tomar decisiones correctas, para tomar actitudes correctas de acuerdo a tu preciosa palabra. Otra vez, bendice por favor a esta familia y exclusivamente a estas dos pequeñas, que estas niñas puedan crecer en el temor de tu preciosa palabra, bajo la guía de tu preciosa palabra. Oramos suplicando todo esto en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Siéntese, por favor, tengan la bondad de sentarse. Muy bien. Gracias, ¿verdad?, por este momento que hemos tenido para esta oración por esta familia.
Y así otra vez digo a todos bienvenidos. Me olvidaba del matrimonio del hermano Milton Cerillos, que también han venido, ¿verdad? Esta es la congregación que viene de Cojutepeque. Para que todos sepan, pues el hermano Milton ya está establecido en la propiedad, ¿verdad? Allá en Cojutepeque, para vivir allí y servir tanto allí como acá en la iglesia. Así que bienvenido también el hermano Milton, ¿verdad? Vamos a quedarnos ya unos minutos en la palabra de Dios. El tiempo ha corrido bastante, pero vamos a quedarnos en un corto mensaje de la palabra de Dios en esta hora. Y vamos a ir otra vez al libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí estamos estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 16. Quiero que busque capítulo número 16. Y estamos estudiando, precisamente el domingo estábamos hablando, ahí en ese capítulo, en los versículos, capítulo 16, 8 al 10, estamos hablando del clamor del perdido. Si usted recuerda ese tema, el clamor del perdido. Ahora vamos a hablar ahí mismo en esos versículos, pero en la necesidad del perdido. Ese término puede a veces ser un poco fuerte, decirle a una persona, mire, usted está perdido o perdida, pero la verdad es que la Biblia así nos enseña. Esa es la terminología de la Biblia. Jesucristo mismo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todos nosotros estábamos perdidos. Ahora nosotros ya fuimos hallados. Ahora ya pertenecemos a Jesús. Pero aquí tenemos, como decíamos el domingo anterior, el clamor del perdido, y ahora estudiaremos la necesidad del perdido. Dije, libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, los versículos 8 al 10. Leo nuevamente y después oramos. Dice ahí el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos o les anunciásemos el evangelio. Vamos a orar. Quédese así sentado. Padre bendito, muchas gracias por esta mañana, por la presencia de cada hermano, de cada hermana en esta reunión, por los jóvenes y por los niños, por todo lo que se ha hecho hasta aquí. Gracias, Padre. Y los siguientes minutos queremos dedicarlos a la consideración de este pasaje bíblico que nos da, oh Señor, varios pensamientos, como estamos ya meditando en el clamor del perdido y ahora en la necesidad del perdido. Dirígenos con tu Espíritu Santo en lo que vamos a hablar hoy, para edificación de cada uno de nosotros y para la salvación de cualquiera persona que esté en esta reunión, que aún no tiene todavía la seguridad del perdón de sus pecados. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense que en esta porción, como dijimos, hallamos también la necesidad del perdido. Lo primero que necesita una persona que está en esa condición de perdido. ¿Por qué perdido? Perdido en los caminos de la maldad, en los caminos del error, aún hasta en los caminos de la religiosidad, pero sin Cristo, pero sin el perdón de sus pecados. Entonces, la gran necesidad del perdido es, en primer lugar, conocimiento de Dios. Nos asombra
cuando encontramos personas, cuando encontramos comunidades, ciudades, pueblos, donde se percibe esa condición perdida en las personas. Ya hemos dicho más de una vez las experiencias que vivimos cuando estamos en el campo misionero trabajando, tratando de establecer nuevos lugares de predicación, y nos encontramos con la indiferencia de las personas para con la palabra de Dios. La indiferencia tal de que las personas revelan una condición de muerte espiritual terrible. Cuando estamos llamando a las personas, cuando estamos no persuadiendo, pero tratando de convencer a las personas de acercarse a Dios, no dan ninguna muestra de despertarse, de levantarse. ¿Sabe por qué es? Porque no tienen el conocimiento de Dios. Por eso actúan los seres humanos de esa manera. Pero el gran plan de Dios, hermanos, para tratar con la humanidad es precisamente dar al mundo conocimiento. Y fíjense que hay un pasaje muy precioso. Quiero que usted vaya rápidamente al Evangelio de San Lucas. Ahí en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas nos está hablando de el propósito que Dios tenía cuando levantó a un gran hombre para que fuese el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Me refiero a Juan el Bautista. Dice San Lucas 1 y verso 76 en adelante. Ya lo encontró, ¿verdad? Dice así: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ahora, verso 77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Eso dice el verso 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Y en segundo lugar dice: para perdón de sus pecados. Mire, esas dos cosas que dice ese pasaje eran lo que estaba en el proyecto de nuestro Dios al levantar a ese gran profeta Juan el Bautista, ese gran predicador. Y Dios lo estaba levantando para que él predicara el mensaje de Dios. Y dice que iba a ser para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Entonces, la primera gran necesidad del perdido es conocimiento de Dios. Cuando no tiene el hombre perdido conocimiento de Dios, actúa de esas diversas formas tan contrarias a la palabra de Dios. Y es la que estaba repitiendo ya, que cómo se percibe en tantas personas ese rechazo a la palabra de Dios. Y esa incredulidad, esa indiferencia. ¿Y por qué todo eso? Porque no tienen conocimiento de Dios. Juan el Bautista venía con esa misión. Y cuando él comenzó su ministerio, cuando él comenzó a predicar, esa era el énfasis de su predicación. Que él había venido para dar conocimiento de salvación al pueblo. Y esto es algo que nosotros lo podemos considerar aquí. Fíjese que sigue diciendo el verso 78: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Todo eso era el plan de Dios con este predicador o este último profeta, Juan el Bautista, para que
predicase al mundo el conocimiento de Dios. Y es que, como hemos repetido, tantas personas están vagando en este mundo sin nada de conocimiento de Dios. ¿Y por qué se dedican a tantas obras de maldad, de iniquidad? Sencillamente porque no tienen conocimiento en su corazón de la palabra de Dios. Mire, el apóstol Pablo nos dice también algo aquí que debe ser enfático también. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, versículo 3 al 6, dice San Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Mire esa cosa. Si el evangelio está encubierto, no es conocido, quiere decir. Eso es entre los que se pierden, en los que van a condenación. Es que está escondido, está oculto, no hay conocimiento. Eso dice San Pablo ahí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces San Pablo sigue diciendo que esa cuestión de que no hay conocimiento en la gente de Dios, de su palabra, es un trabajo de Satanás. Dice que Satanás es el que ha cegado el entendimiento de la gente. Mire, usted ha encontrado personas que le dicen: yo no entiendo esas cosas. Usted le quiere testificar, quiere hablar de Cristo. No, yo no entiendo esas cosas. No entiende porque no quiere entender. No entiende porque cierra su corazón y su mente a la palabra de Dios. Y entonces San Pablo está diciendo: ese es un trabajo del diablo, del Dios de este siglo. Dios con D minúscula, está hablando de Satanás. Entonces es trabajo de Satanás mantener a las personas indiferentes a la palabra de Dios. Es trabajo de Satanás mantener a las personas alejadas del mensaje de Cristo. Eso es lo que podemos deducir claramente de la palabra de nuestro Dios. Están perdidos y por eso actúan de esa forma. Dice versos 5 y 6: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, decía Pablo a los corintios, por amor de Jesús. Ahora verso 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En el verso 4 habla del trabajo de Satanás, de poner incredulidad en la mente, en el corazón, de quitar el conocimiento de la palabra de Dios. Pero en el versículo 6 habla del trabajo de Dios, el trabajo que hace el Espíritu Santo. Cuando se predica la palabra de Dios, cuando se llama a hombres y mujeres al arrepentimiento, es el Espíritu Santo de Dios trabajando para que la luz del evangelio penetre en los corazones. Y qué precioso cuando dice aquí, ¿verdad? En este versículo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Antes nosotros éramos así, sin ningún conocimiento de la palabra de Dios, ni de nuestra condición espiritual. Pero cuando la palabra del evangelio llegó a nuestra mente y a nuestro corazón, entonces el Espíritu de Dios nos iluminó para comprender nuestra condición y para acudir a Jesucristo. Este es algo maravilloso aquí.
Así que el perdido, la necesidad del perdido es muy definida aquí. ¿Qué es lo que las personas sin Cristo necesitan? Es conocimiento de Dios. ¿Y cómo van a adquirir ese conocimiento? Oyendo la palabra de Dios. Que alguien les testifique. La fe viene por el oír, dice San Pablo, y el oír por la palabra de nuestro Dios. Pero fíjese de que si nos detenemos solamente en esta frase o en este versículo, aprendemos también que no solamente el perdido necesita de conocimiento. Una vez que ya estamos nosotros en Cristo, también nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Y vamos a buscar otro pasaje importante. Por favor, vaya a la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1. Carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 1. Y ahí vamos a leer los versículos 9 y 10. Pero esto es algo que, esto ya no va con los perdidos. Este conocimiento nos concierne a nosotros. Dice versículo 9: por lo cual también nosotros, Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas, y dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a detenernos unos segundos ahí. La oración del apóstol Pablo por los creyentes o los cristianos en la iglesia de Colosas. Él oyó de que había nacido esa iglesia ahí. Quiero decirles que el apóstol Pablo no llegó personalmente a Colosas. Llegaron sus compañeros de trabajo, a la gente que él preparó. Llegaron a esas regiones. Él ya no pudo llegar. Pero él oyó, y oyó porque Pablo estaba preso en Roma cuando escribió esta carta. Y entonces él oyó de cómo había llegado el evangelio a Colosas, cómo se habían convertido muchas personas ahí. Y dice: desde que lo oímos, comenzamos a orar por ustedes, hermanos nuevos, hermanos tiernos que están ahí en Colosas. Comenzamos a orar. Y dice, ¿por qué oraba? Dice ahí: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, cuando nosotros no desarrollamos en la vida cristiana como debe de ser, es porque nos falta conocimiento también a nosotros. No crecemos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Nos hace falta. Y se estanca nuestro desarrollo espiritual muchas veces por falta de conocimiento. Pero en el versículo 10, San Pablo concluye esta idea y dice: ¿para qué necesitaban conocimiento esos cristianos? Dice: para que andéis como es digno del Señor. Mire qué interesante esto. La oración del apóstol Pablo era esa: para que esos cristianos, esos hombres, esas mujeres que ya habían conocido a Jesucristo, que ya le habían recibido como Salvador personal, necesitaban crecer, necesitaban conducirse en la vida cristiana como agrada al Señor. Y mire lo que dice San Pablo: para que andéis como es digno del Señor. Entonces cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que andar como es digno del Señor. Esto tiene que ver con mi testimonio. Esto tiene que ver con mis acciones, si están enmarcadas en la palabra de Dios.
Y cuando no estamos andando de esa forma, entonces pues no andamos como es digno del Señor. Pero vuelvo a repetir, esto va con nosotros ya los cristianos. Ya es conocimiento también para nosotros los cristianos. Y en primer lugar dijo, para que andéis como es digno del Señor. En segundo lugar dice, agradándole en todo. No olvidemos que nosotros los cristianos tenemos que agradar a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hacemos. Y es ahí donde debemos preguntarnos, si estoy para hacer algo que yo sé, si yo soy consciente, esto que voy a hacer no agrada al Señor. Y entonces, ¿y si lo hago? Quiere decir que soy necio. Quiere decir que soy desobediente. Quiere decir que yo mismo estoy estorbando mi desarrollo espiritual. Entonces San Pablo anhelaba en su oración que los cristianos de Colosas pues anduvieran en primer lugar como es digno del Señor, y en segundo lugar agradándole en todo. En todo. Bueno, yo sé que todos entendemos eso. Todos es todo. Agradándole en todo. En todas las decisiones que tomo. En todas las palabras que salen de mi boca. ¿Sabe que la Biblia dice que nosotros los cristianos debemos hablar, verdad, todo lo que pues edifica al oyente? Entonces debemos ser cuidadosos, inclusive en lo que nosotros decimos, porque dice San Pablo aquí, agradándole en todo. En tercer lugar, la oración de San Pablo por esos cristianos allá en Colosas dice que era para que llevaran fruto en toda buena obra. Qué interesante. Y hemos llegado aquí porque estamos hablando de que sí es verdad, los perdidos necesitan el conocimiento de Dios para ser salvos, para obtener el perdón de sus pecados. Pero una vez que nosotros ya hemos venido a Cristo, necesitamos conocimiento de Dios para cultivar en nosotros estas gracias cristianas. Andar como es digno del Señor, agradándole en todo, y en tercer lugar, llevando fruto en toda buena obra. Dios quiere que nosotros llevemos o que practiquemos buenas obras. Todos nosotros no sabemos de memoria Efesios 2:8, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Hasta ahí el verso 8. Pero el verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego cuando llegamos al versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces los cristianos, los hijos de Dios, debemos agradar al Señor en nuestro diario caminar. Debemos nosotros, los cristianos, agradarle en todo. Debemos nosotros, los cristianos, llevar mucho fruto en toda buena obra cristiana. Y para terminar, dice San Pablo en su oración, creciendo en el conocimiento de Dios. Todo eso anhelaba el apóstol Pablo en la vida de aquellos nuevos creyentes de la iglesia de Colosas. Gran oración. Todo siervo de Dios anhela que todos los cristianos, todos los hermanos en la congregación, pues vayamos por esa ruta, creciendo. Ahora, es importante que cada uno de nosotros
practiquemos cada uno de los conceptos que tenía el apóstol Pablo en esta oración, porque eso va a conducir a que nuestro conocimiento vaya en aumento cada día, y para que otros vean en nosotros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso tiene que ver con nuestro testimonio diario de la vida cristiana. Ahora, muchas veces se sale del control nuestra conducta y debemos preocuparnos. Cuando mi conducta no está revelando lo que la palabra de Dios dice, bueno, ¿soy nueva criatura o no soy nueva criatura? San Pablo ha dicho, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces exige la palabra de Dios que el cristiano pues andemos en luz. No andemos en tinieblas, sino que iluminemos a otros con nuestro testimonio de una vida transformada, una vida que hable de lo que Dios ha hecho en nosotros. Mire, en verdad, aquí vemos nosotros la necesidad, sí, del perdido dijimos, pero también la necesidad del cristiano, el Hijo de Dios. Y Dios quiere ver todo esto en cada uno de nosotros. Queremos agradarle, pues hagamos esto. Y qué hermoso es que usted y yo estemos agradando al Señor en todo. Y que no tengamos una conciencia que nos está acusando de que estoy haciendo cosas o practicando cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Esto anhelaba ver el apóstol Pablo en aquellos hermanos en la iglesia de Colosas. Y yo entiendo, yo sé que lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros es eso mismo. Eso quiere ver Dios en cada uno de nosotros. Y tenemos la oportunidad de rectificar si en alguna forma nos hemos equivocado, hemos tomado decisiones que han deshonrado el nombre de Dios y que nos han traído intranquilidad y falta de paz interna. Podemos rectificar y podemos iniciar. Leíamos esta mañana Proverbios 28. Y en Proverbios 28:13 dice el proverbista: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso dice el Proverbios 28:13, que justamente leíamos esta mañana. Entonces tenemos nosotros la clave. Podemos arreglar las cosas. Podemos iniciar. Podemos comenzar a andar agradándole en todo. Si hemos fallado en algunas cosas, mas el que los confiesa a Dios, por supuesto, y se aparta, no continúa pues haciendo lo mismo, alcanzará misericordia. ¿Quiere usted la misericordia de Dios en su vida? Hagamos lo que la Biblia dice. Pongámonos todos de pie, por favor. Vamos a orar para concluir. El tiempo se nos ha agotado. Vamos a orar para concluir.